Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento y en particular, entre los fans de las series turcas. Y es que a veces la vida parece sacada de un guión, ¿verdad? Cuando las coincidencias se alinean de una manera tan curiosa, que uno no puede evitar preguntarse si hay algo más detrás. El título de hoy lo dice todo: coincidencia o destino. Hande y Kerem hospedados juntos, ¡qué sorpresa! Sí, han escuchado bien. Nuestros queridos Hande Erçel y Kerem Bürsin, a quienes muchos recordamos con muchísimo cariño por su inolvidable química en Senkalkapm, se han encontrado hospedados en el mismo lugar. Y créanme, la noticia ha revolucionado las redes sociales, provocando un torbellino de especulaciones, esperanzas y, por supuesto, muchísima emoción entre los fans. Si ustedes, como yo, son de los que disfrutan desgranando cada detalle, buscando esas señales que nos hacen suspirar, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar qué significa esta coincidencia, si es realmente eso o si el destino tiene otros planes para estos dos artistas. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos las historias más interesantes y los temas que más nos apasionan. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Bueno, como les mencionaba, la noticia que ha encendido las alarmas de los fans ha sido la de Hande Erçel y Kerem Bürsin compartiendo, o al menos estando en el mismo entorno, al hospedarse en el mismo hotel. Imaginen la escena. Uno está tranquilo disfrutando de unas merecidas vacaciones, o quizás de un viaje de trabajo, y de repente, ¡boom! Te encuentras con alguien con quien compartiste tantas escenas memorables, con quien creaste una magia en pantalla que traspasó fronteras y conquistó corazones. Para los fans de Senkalkapm, esta serie no fue solo una historia de amor, fue un fenómeno. La conexión entre Hande y Kerem era tan palpable, tan genuina, que muchos de nosotros nos enamoramos de ellos como pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es precisamente esa conexión lo que hace que eventos como este sean tan significativos para la comunidad de seguidores. Recordemos un poco el contexto. Hande y Kerem interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente, en esta exitosa producción turca que se convirtió en un éxito global. Su química era, y sigue siendo, uno de los puntos más fuertes de la serie. Las miradas, los gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba autenticidad. Por eso, cuando terminaron de grabar la serie y las noticias sobre su relación personal se hicieron públicas, muchos fans se sintieron como si hubieran estado siguiendo su propia historia de amor. Y luego, cuando su relación llegó a su fin, hubo una mezcla de decepción y comprensión, porque al final del día, sabemos que la vida real es compleja y las relaciones humanas también. Pero la magia que crearon juntos en pantalla dejó una huella imborrable. Ahora, ¿qué significa que se hospeden juntos? La primera reacción, y quizás la más obvia, es la de la pura coincidencia. El mundo es un lugar pequeño, especialmente para las celebridades que suelen viajar por trabajo o placer. Es totalmente posible que ambos hayan elegido el mismo destino vacacional, o que ambos estuvieran en la misma ciudad por compromisos profesionales, y que casualmente hayan acabado alojándose en el mismo hotel. Es un hotel grande, probablemente con muchas habitaciones, y no es descabellado pensar que dos personas que viajan por motivos diferentes puedan coincidir en el mismo establecimiento. Es estadística pura, dirían algunos. Sin embargo, para los fans que vivieron intensamente la historia de Eda y Serkan, y que guardan un cariño especial por Hande y Kerem como pareja, esta coincidencia tiene un sabor diferente. Se convierte en una señal, un guiño del destino, una chispa de esperanza. Las redes sociales explotaron con teorías: ¿están reconciliándose? ¿Están trabajando en un nuevo proyecto juntos? ¿Simplemente son lo suficientemente maduros y amigables como para poder compartir espacios sin que sea un problema? Cada una de estas preguntas genera un debate apasionado entre los seguidores. Analicemos un poco las posibilidades. Si hablamos de reconciliación, es natural que los fans deseen que así sea, dado el cariño que les tienen. Verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como, quién sabe, quizás en un futuro proyecto, sería un sueño hecho realidad para muchos. Los rumores de reconciliación siempre están latentes cuando dos personas que alguna vez estuvieron juntas y tuvieron una conexión tan fuerte vuelven a cruzarse en el camino.
Y un hotel, en este contexto, puede ser visto como un escenario propicio para encuentros fortuitos o incluso planeados. Por otro lado, está la posibilidad de que simplemente sean amigos. Después de haber compartido tanto tiempo juntos en un set de rodaje, es común que se forjen amistades duraderas. Quizás se han reencontrado en este viaje por motivos de amistad, para ponerse al día, o porque ambos pertenecen al mismo círculo social. La madurez y el respeto mutuo son factores importantes aquí. No es imposible que dos exparejas puedan mantener una relación amistosa y cordial, compartiendo espacios sin que esto signifique una vuelta a lo anterior. Y luego está la opción de un nuevo proyecto profesional. El mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas. Podría ser que Andy y Kerem estén planeando un regreso triunfal a la pantalla, quizás en una nueva serie o película. Ambos son actores muy talentosos y demandados, y una colaboración entre ellos sería, sin duda, un evento de gran magnitud. La noticia de que se hospedan en el mismo lugar podría ser una pista sutil, un indicio de que están trabajando juntos en algo nuevo. Los fans estarían extasiados ante esta posibilidad. Lo fascinante de este tipo de situaciones es cómo las redes sociales amplifican todo. Cada foto, cada historia publicada por cualquier persona que pueda estar en el mismo lugar, se convierte en una pieza de un rompecabezas. Los fans analizan cada detalle, buscan similitudes en los fondos de las fotos, comparan las horas de publicación, intentan descifrar cualquier pista que pueda confirmar o desmentir sus teorías. Es un verdadero fenómeno de comunidad, donde la pasión por los artistas une a miles de personas en una búsqueda colectiva de respuestas. Además, no podemos olvidar el poder de la narrativa. Como espectadores y fans, tendemos a buscar historias, a crear narrativas en torno a las vidas de las personas que admiramos. La idea de Andy y Kerem, dos estrellas que cautivaron al mundo con su amor en pantalla, encontrándose de nuevo, es una historia que naturalmente nos atrae. Ya sea una reconciliación romántica, una amistad renovada o un proyecto profesional, todas estas posibilidades añaden capas de interés a la situación. Desde mi perspectiva, creo que es importante mantener un equilibrio. Por un lado, es maravilloso ver la pasión y el entusiasmo de los fans. La energía que generan es contagiosa y demuestra el impacto positivo que Andy y Kerem han tenido en sus carreras. Por otro lado, debemos recordar que son personas con sus propias vidas y que tienen derecho a su privacidad. Las especulaciones, si bien son divertidas y parte de la emoción, no deben cruzar la línea del respeto. Lo que sí es innegable es que, independientemente de la razón, esta coincidencia ha traído consigo una ola de positividad y emoción. Ha recordado a muchos la magia de Senkalkapm y la conexión especial que Andy y Kerem lograron crear. Ha avivado la esperanza de algunos y la curiosidad de otros. Y sobre todo ha generado conversación, debate y sobre todo, mucha expectación. Es un recordatorio de cómo el entretenimiento y las historias que nos cuentan pueden tener un impacto tan profundo en nuestras vidas, al punto de que las coincidencias en la vida real de los artistas nos emocionen tanto. Piensen en la cantidad de publicaciones, comentarios y memes que surgieron a raíz de esta noticia. Es una prueba del poder de las redes sociales y de la comunidad de fans. Es un ecosistema donde la información, las opiniones y las emociones fluyen libremente, creando un diálogo constante. Y en este caso particular, el diálogo gira en torno a dos de los actores más queridos de la escena turca. Ahora, ¿qué sigue? Solo el tiempo lo dirá. Podríamos verlos juntos pronto en un nuevo proyecto, podríamos verlos confirmando una reconciliación, o simplemente podrían seguir sus caminos individuales, dejando esta coincidencia como un bonito recuerdo y una anécdota para los fans. Lo importante es disfrutar del momento, de la emoción que genera y sobre todo, del talento de estos dos artistas que tanto nos han dado. Y hablando de talento, es importante recordar que ambos Andy y Kerem son profesionales en su campo. Han demostrado una y otra vez su capacidad para cautivar a la audiencia con sus interpretaciones. Independientemente de su situación personal, su trabajo en la industria del entretenimiento sigue siendo de gran calidad. Y es precisamente por eso que sus carreras continúan floreciendo, atrayendo nuevos proyectos y consolidando su estatus como estrellas internacionales. La industria turca de la televisión y el cine ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, y Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido pilares fundamentales de ese éxito. Sus series y películas no solo triunfan en Turquía, sino que también son distribuidas y aclamadas en mercados de todo el mundo,
llegando a audiencias de diversas culturas y geografías. Esta coincidencia, en un contexto de promoción internacional y reconocimiento global, añade una capa más de esa su presencia conjunta en el mismo lugar. Quizás esta coincidencia sea una señal para que los fans se enfoquen en el futuro y en el talento de estos artistas, más allá de sus vidas personales. Porque al final, lo que nos une a ellos como seguidores es su capacidad para crear personajes inolvidables y para transportarnos a otros mundos a través de sus historias. Ya sea juntos o separados, su legado en la industria del entretenimiento está asegurado. Así que, mis queridos espectadores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que es una simple coincidencia, un hermoso giro del destino, o quizás un indicio de algo más grande? Me encantaría leer sus teorías y comentarios aquí abajo. Su participación es lo que hace que nuestro canal sea tan especial. Para resumir brevemente lo que hemos explorado hoy, hemos hablado de la sorprendente noticia de que Ander Erzel y Kerem Bürsin se han hospedado en el mismo lugar, desatando un torbellino de especulaciones entre los fans. Hemos recordado la química que los hizo tan queridos en Senkalkapm, y hemos analizado las diferentes posibilidades, desde una simple coincidencia hasta una posible reconciliación, una amistad renovada o un nuevo proyecto profesional. Hemos visto cómo las redes sociales amplifican estas situaciones y cómo, independientemente de la razón, esta noticia ha generado mucha emoción y conversación. Ha sido un placer absoluto desgranar este tema con ustedes. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta comunidad tan apasionada. Sus comentarios son súper valiosos para nosotros, así que no duden en compartir sus pensamientos y teorías sobre Ande y Kerem. Los leemos con mucho entusiasmo. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o simplemente les ha sacado una sonrisa, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con otros fans que también puedan disfrutar de esta conversación y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Cuídense mucho.